tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros hablaremos sobre la administración científica. ¿En qué consiste la administración científica? Consiste en que se enfoca más hacia las tareas y su nombre va porque aplican métodos científicos para resolver problemas de la administración, para así tener una mayor eficiencia en la industria. Los objetivos de la administración. El principal objetivo de la administración científica es eliminar los desperdicios y pérdidas, tener una máxima prosperidad entre el empleado y el empleador. En esto podemos considerar como un líder, ya que trata de ver métodos científicos y sociales para tener una mayor eficacia tanto en los trabajadores como en la empresa. Después hablaré sobre la OTC, que vendría a ser la Organización Científica del Trabajo, que nos habla sobre eliminar los obstáculos y tener más métodos para realizar las tareas y manejar a los obreros. Podemos decir que esto tiene que tener la cooperación estrecha, íntima y personal del administrador con el obrero, que vendría a ser la esencia de la OTC, la Organización Científica del Trabajo. Gracias, ahora les dejo con mi compañero Jessica. Les voy a hablar de las características del método científico. Son salarios altos y bajos con costos unitarios. Se utiliza el método científico para resolver problemas globales y formular principios y establecer un sistema estandarizado. Los empleados son dispuestos científicamente a empleos o puestos de trabajo y donde requieran materiales seleccionados con criterio científico para que se pueda desenvolver con su total seguridad. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las desventajas. Tiene una dificultad de localizar y fijar responsabilidad. Esto es un defecto que, digamos, podría tener la persona que está a cargo, ya que debería ver las aptitudes y en qué área le podría ir mejor a la persona. Se viola el principio de la unidad de mando, que no se toma en cuenta las instrucciones que dan las demás los niveles más altos. Los intereses se enfocan más en las labores a desempeñar, olvidándose del talento humano de la empresa. Y también conlleva cierta dificultad para localizar y fijar la responsabilidad, afectando la disciplina y moral de los empleados. Esto lo podríamos tomar como un ejemplo en un trabajo en equipo y en grupo. Como ser, obviamente que hagamos un líder, pero como entre todos deben apoyarse, deberían ver en qué cada persona es buena y así tener un mayor resultado. Quebranta el principio de la unidad de mando, originando conflictos laborales. Podría ser como que no se toma en cuenta las instrucciones instrucciones superiores que dieron o no las apoyan, y por eso originan un conflicto que podría ser por una simple instrucción que no están de acuerdo. El sector obrero trabajador de los niveles más bajos es poco considerado en cuanto a su capacidad de pensamiento y se ve como un elemento que recibe órdenes y ejecutarlas. Esto es algo jerárquico, que las personas superiores o las que están a cargo dan instrucciones y las demás personas deberían hacerlo sin ningún pero. La comunicación es descendente y conlleva a cabo mediante órdenes, y no hay posibilidad de comunicación ascendente, ya que el empleado, por dilucidación y no capacidad técnica de conocimiento para emitir. Esto es lo mismo, digamos, es lo jerárquico, que la persona a cargo de todo del nivel superior da la instrucción y las demás personas deben hacerlo, aunque puedan dar un aporte positivo a ese trabajo. No pueden hacer eso. Y la participación es nula
Los teóricos de dicho trabajo enfatizan la individualidad como un mecanismo mejor que permite la eficiencia organizacional. Obviamente que también se puede trabajar individualmente, pero en algunos trabajos, o tal vez en la mayoría, se puede tener un mayor resultado en un trabajo en equipo, la eficiencia organizacional. Obviamente que también se puede trabajar individualmente, pero en algunos trabajos, o tal vez en la mayoría, se puede tener un mayor resultado en un trabajo en equipo, ya que se pueden ir aportando más ideas, más todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre las ventajas de la administración científica, que tiene 6 puntos. El primero, genera mayor especialización en el trabajo. Se refiere a que cada persona se especialice en su área. Por ejemplo, el albañil y el arquitecto. El albañil es el que construye, el arquitecto el que planifica. Segundo punto, alcanza una mayor eficiencia dentro de la empresa a través de cada persona. Que la empresa tiende a lograr sus objetivos a través de cada persona. 3. Es planeada la división del trabajo. Se refiere a que es planeada antes de ser ejecutada. 4. Separa el trabajo manual del intelectual. Se refiere a que separa a las personas que tienen conocimiento intelectual de las que solo usan la fuerza. 5. Hay un jefe por área. Se refiere a que actualmente ya hay un jefe por grupo. Antiguamente había un jefe por cada persona y por lo tanto se les explotaba más. 6. El estímulo económico es primordial. Se refiere a que antes el dinero era lo primordial para las personas y era como más productividad, más dinero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre la obra de Taylor. Le voy a hablar del primer periodo. 1. Es el primer objetivo de la administración. Es pagar salarios altos y tener costos unitarios de producción. 2. La administración debe pagar métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. 3. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos que trabajen donde las condiciones laborales sean adecuadas para que se pueda cumplir las normas. 4. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la investigación y en la ejecución de la tarea. Deben ser entrenados científicamente de la tarea para perfeccionar sus aptitudes, en modo que cumplan la producción normal. El segundo periodo se referiría a la holgazanería sistemática de los obreros, que reducían deliberadamente la producción a casi un tercio de la que sería normal, para evitar que la regencia redujese salarios. 2. El error difundido entre los trabajadores según el mayor rendimiento del hombre y de la máquina causará el desempleo de gran número de obreros. 3. El sistema deficiente de la administración, comúnmente en uso, que obliga a los obreros a la ociosidad en el trabajo con el fin de proteger mejor sus intereses. 4. Los métodos empíricos ineficientes utilizados generalmente en las empresas, con los cuales el obrero desperdicia gran parte de su esfuerzo y tiempo. Eso sería toda mi exposición, profesor. Que tenga buena tarde. Principios de la administración científica. Un principio es la afirmación válida para determinada situación. Los principios más importantes son: principios de la administración científica según Taylor. Este se divide en 4 puntos, los cuales son: principio de planeación, que sirve para cambiar la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método del trabajo.
Principio de preparación, que selecciona científicamente a los trabajadores que de acuerdo a sus aptitudes son preparados y entrenados para producir mejor y más. El principio de control sirve para controlar el trabajo que se está ejecutando de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Principio de ejecución. El principio de ejecución sirve para asignar atribuciones y responsabilidades. Principios de eficiencia según Emerson. Emerson popularizó la administración científica y llevó a cabo los primeros trabajos sobre la selección de entrenamientos de empleados. Los principios de rendimiento impulsados de Emerson son trazar un plan definido, establecer el predominio de sentido común, ofrecer, orientar y su prevención competente, mantener la disciplina, justicia social en el trabajo, llevar registros precisos, inmediatos y adecuados, fijar la remuneración proporcional al trabajo, establecer, determinar y fijar normas estandarizadas de trabajo, dar instrucciones precisas y establecer incentivos. Principios básicos de Ford. Ford innovó la organización de trabajo con la fabricación del mayor número de productos y con la mayor calidad y el menos costo. Ford adoptó 3 principios para establecer un esquema acelerado de producción, las cuales son: principio de intensificación, que se trata de disminuir el tiempo de producción utilizando de inmediato los equipos de materia prima. Principio de economía, se trata de reducir al mínimo el volumen de existencia de la materia prima en transformaciones. Y principio de productividad, que aumenta la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo. División del trabajo y especialización del obrero. Bueno, en el primer gráfico nos habla de un operario que desempeña toda una tarea, por decir, para producir una mesa, en el que él mide la madera, él corta la madera, diseña, clava, etc. Y sus expectativas son muy bajas. En el segundo gráfico vemos que varios operarios desempeñan la tarea de modo simultáneo, como por ejemplo en la carpintería igual, uno está cortando, otro está midiendo, otro está diseñando, otro está clavando. Bueno, aquí su producción es más eficiente y más probable en que produzcan más en ese mismo día. Y en el tercer gráfico vemos que varios operarios trabajan en serie una misma tarea, es decir, que el primero está midiendo la madera, una vez que haya terminado le pasa al segundo operario que tiene la función de cortar la madera, lo mismo después de que haya acabado llega el tercer operario que diseña y así sucesivamente. Aquí vemos cómo la división del trabajo se hace más especialista. El obrero a su vez aumenta su eficiencia y también la competitividad de la empresa aumenta. Plan de incentivos salariales. Bueno, como vemos en el gráfico, en el eje Y tenemos la remuneración y en el eje X tenemos las piezas producidas y nivel de eficiencia. Bueno, entonces, de acuerdo a la producción del obrero, hasta llegar a un 100% del nivel de eficiencia, se le paga un determinado salario, pero a partir de ese 100% se le incentiva al obrero a que pueda producir más de ese 100% y que el salario pueda ser mejor que el anterior. El gráfico muestra cuál es la producción y incentivo salarial que recibe el obrero para que pueda producir más del 100%. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la organización racional del trabajo. Taylor vio cómo los trabajadores observaban a sus vecinos para poder tener sus propios métodos y movimientos para poder realizar los trabajos, pero vio de que otros se retrasaban, otros se adelantaban y otros manejaban otros métodos como también herramientas. Por eso creó la ORT, Organización Racional de Trabajo, que vendría a funcionar de la siguiente manera. 1. Análisis de trabajo, de tiempos y movimientos. Taylor estudió los movimientos y tiempos de los trabajadores para eliminar los movimientos innecesarios y los tiempos muertos. 2. El estudio de la fatiga humana. Taylor vio que los obreros tenían fatiga y en eso observó en qué tipo de movimientos se les daba y los eliminó. 3. División de trabajo y especialidad operativa, que vendría a ser que él dividió los trabajos a forma de la especialidad y dio mayor eficacia para la empresa. 4. Diseño de cargos y trabajos. También se le puede decir que también está con el número 3, que da a conocer que sería un fácil reclutamiento a trabajadores
que se especializan en esos cargos y trabajos, y despidió a los trabajadores que no hacían los despedía a las personas que no podían hacer el trabajo dicho. 5. Incentivos salariales y premios por producción. Nos da a conocer de que los trabajadores tenían que producir más para ganar más. 6. Concepto económico. Nos da a conocer como el número 5 que por el trabajo producido va a ganar economía. Economía que vendría a ser su propio capital. 7. Condiciones ambientales del trabajo. En esto los obreros tenían que tener una buena condición ambiental, tenían que tener herramientas, tenían que tener un lugar de trabajo para tener una mayor eficacia para la empresa o la industria. Estandarización de los métodos y máquinas. En esto, las personas, los obreros, los trabajadores, se daban a conocer los métodos y la maquinaria para poder tener más eficacia en su trabajo. Supervisión funcional. Taylor vio que para esta supervisión no era necesario tener una sola persona, también podría tener subordinados para que ellos puedan supervisar a los demás funcionarios y sea más fácil. Gracias.